Muy buenos días. Quiero agradecer en nombre de la Municipalidad de Providencia y particularmente mío, en mi calidad de alcalde subrogante, Rodrigo Rielof, la presencia del señor ministro Belolio, de la subsecretaria doña Paula Daza, del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, en esta mañana para poder vigilar y supervigilar lo que es la implementación de un local de votación. En Providencia tenemos 495 mesas distribuidas en 16 locales de votación entre colegios tanto públicos como privados. Y la experiencia de todo el personal municipal que se plasma en el desarrollo de un proceso electoral que en esta oportunidad va a ser un mega proceso que va a convocar a los chilenos en esta tan importante elección. Reiterar el agradecimiento de la presencia de los medios y de las autoridades y dejar con la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido, ministro. Muy buenos días. Muchas gracias. Primero a el dueño de casa, a el alcalde subrogante. Aprovechamos, por supuesto, también de mandarle un saludo a la alcaldesa Evelyn Matei, que obviamente está suspendida en el cargo por las elecciones. Tal como han visto ustedes acá, quisimos mostrar cómo va a ser de distinto este proceso electoral que el proceso que se hizo en el plebiscito. Ese fue un proceso que fue muy exitoso, en donde tuvimos la más alta participación que hasta ahora tengamos de vuelta a la democracia, y queremos que exactamente lo mismo ocurra durante este fin de semana, 15 y 16 de mayo. En primer lugar, como ya las personas saben, son 2 días de votación, pero hay que ir solo un día. No es necesario ir el sábado y el domingo, sino que hay que escoger el sábado o el domingo. Segunda cosa que también es importante, los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y aquellos que necesiten ayuda en poder ir a sufragar van a tener preferencia durante los 2 días. Pero hay una recomendación por parte del CERVEL que esas personas puedan recurrir el día sábado entre las 2 y las 6 de la tarde porque hay menos aglomeración. Históricamente son esas las horas en donde hay menor cantidad de personas que están votando y queremos que ellos se sientan absolutamente seguros. Durante la última elección del plebiscito hubo cerca de 600.000 adultos mayores que regularmente votaban y que dejaron de hacerlo por distintas razones. Y por eso es que queríamos explicarles cuáles son estas medidas de seguridad que se están tomando acá, para que haya una confianza absoluta de que se puede votar el sábado o el domingo con total seguridad sanitaria, con total seguridad también en la custodia de los votos, que va a ser seguro de la perspectiva de la seguridad pública y también sanitaria. Además, recordemos de que los adultos mayores, la inmensa mayor parte de ellos ya están inoculados, están vacunados con sus 2 dosis. Y que para el día de las elecciones vamos a tener a cerca de 9 millones de personas con al menos una vacuna y más de 7 millones de personas vacunados con sus 2 dosis. De hecho, aprovecho de contarles que el día de ayer me tocó por fin vacunarme. Me vacuné ahí en el municipio de Paine, a quien agradezco, por supuesto, a todas las personas que estaban haciendo el proceso de vacunación. Fue muy expedito. Me echaban tallas porque en verdad ni siquiera sentí que me habían vacunado. Me decían que por lo menos tenía que haber dicho algo, pero no, la verdad es que fue un muy buen proceso. La vacunación ha sido exitosa precisamente gracias al trabajo mancomunado con las universidades, con el personal de salud, de la salud primaria, de los hospitales, de, por supuesto, el MinSal, de cada una de las universidades, como decía, de los científicos, y gracias a eso es que hoy día podemos demostrar la cantidad de personas que se han estado vacunando. Y quiero también incentivar a todos aquellos que tenemos 40 o menos, que vayan a vacunarse. Es fundamental, no solamente por ustedes mismos, sino que también por el resto del país. Es clave que podamos hacerlo, sobre todo ahora que estamos a puertas de una elección. Y solo para terminar, este es un proceso que es fundamental. Y lo es porque vamos a recibir 4 votos y esos 4 votos son clave para el futuro de los próximos 20 o 30 años, especialmente en la Convención Constituyente. Elegir un constituyente o un convencional es lo mismo y por primera vez hay pueblos originarios que tienen escaños reservados y además va a ser paritario. Pero que sea paritario no significa que las personas tengan que votar por un hombre y por una mujer. No, tienen que votar por una sola preferencia, o por una mujer o por un hombre, por quienes ustedes quieran, pero un solo voto en
el voto de constituyentes, un solo voto en el de alcalde, un solo voto en el de concejal, un solo voto también en el de gobernadores regionales. Ustedes vieron acá cómo se hace este proceso, en donde está el presidente de mesa, uno tiene que traer su propio lápiz azul, muy importante, tiene que además andar con su mascarilla, alcohol gel que está aquí presente, hay que resguardar a los vocales, así como resguardar también al resto de las personas que van a ayudar en este proceso. Están los facilitadores que van a ayudar tanto dentro como fuera de los locales de votación a que se mantenga el distanciamiento, y también están esas cuadrillas que vimos hace un ratito atrás dando las recomendaciones de cuidado. Queremos, como decía antes, que esta sea una elección impecable, y para que lo sea tiene que ser muy informada, tiene que ser segura. Así que también invito a todas las personas a que revisen la página web que hemos hecho como ministerio, que se llama chileconstituyente.cl, donde van a encontrar no solo la historia de las constituciones, no solo también un comparador de constituciones, sino que también la guía de preguntas y respuestas que hizo la SECPRES, más datos de colaboración que hemos tenido con muchas otras organizaciones. En estas elecciones, mucho más importante que saber qué coalición va a sacar un tercio u otro, la clave es que tengamos 2/3 para acordar. De eso se trata. El momento de la radicalización, el momento de las peleas, el momento de la lógica simplemente de conflicto, ya pasó. Y este es el momento entonces en que son los votantes, son los ciudadanos quienes escogen con sus votos a quienes van a escribir esa nueva constitución, ese nuevo set de reglas e instituciones, quienes van a dirigir los municipios, así como también sus gobiernos internos de unos municipios como son los concejales y los gobernadores regionales. Estamos en un momento clave, en un momento bisagra, hoy día la ciudadanía nos pide que nos pongamos de acuerdo. Y qué mejor manera que a través de un acto democrático tan importante como el que tendremos este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, alcalde, ministro, director Andrés. Bueno, como acaba de decir el ministro, este fin de semana vamos a vivir un momento histórico. Un momento histórico porque vamos a tener una elección que se va a realizar en 2 días y vamos a estar en pandemia. Hemos visto cómo en las últimas semanas hemos ido conteniendo la pandemia, hemos visto cómo ha ido disminuyendo el número de casos activos, hemos visto cómo ha disminuido la positividad, pero también hemos ido con un muy buen resultado del punto de vista de vacunación. Son todas medidas sanitarias que nos va a permitir realizar las elecciones este fin de semana. Pero tenemos que realizarlas con la máxima seguridad y por eso hemos nombrado, sigue la ruta del voto seguro. ¿Y qué significa? En que todos los ciudadanos que vamos a salir a votar ese día tenemos que realizarlo con todas las medidas de seguridad y tenemos que ver, como lo hicimos hace unos meses atrás, que fue, la verdad, con la máxima responsabilidad y con la máxima precaución. ¿Y qué significa ese momento seguro? Son 5 momentos que tenemos que usar antes de salir de la casa. Si tenemos síntomas, si tenemos tos, si tenemos fiebre, consultar, no ir a votar. Si tenemos alguna situación de salud, siempre consultar previamente. Llevar siempre una mascarilla bien puesta. Y llevar 4 cosas: una mascarilla de repuesta, el lápiz azul, el carnet de identidad y el alcohol gel. En el trayecto siempre mantener la mascarilla bien puesta. Lo tercero es cuando llego al lugar de votación, si veo que hay mucha gente, mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro y esperar, ojalá, al aire libre. Sabemos que la posibilidad de contagio es menor si estamos en un lugar bien ventilado. En el momento de votación hemos visto cómo las mesas tienen alcohol gel, usar su propio lápiz y siempre higienizarse las manos antes y después de votar. Y al llegar a la casa, sacarme la mascarilla, eliminarla si es desechable, lavarla si es retornable, si es una mascarilla que voy a usar de nuevo, y lavarme muy bien las manos. Son medidas simples, son medidas de autocuidado que hemos aprendido a usar durante todo este año. Y hay cosas que tenemos que evitar. Evitar este permiso, no vamos a necesitar un permiso especial para salir a votar, y eso es importante. Las personas solamente pueden salir con su carnet de identidad para ir a votar. En caso que yo me voy a trasladar a otra región, voy a tener que sacar el C-19, pero si no, solamente el carnet de identidad. Pero no tenemos que aprovechar ese día para ir para visitar familias, para hacer reuniones sociales. Tengo que ir a votar y volver a mi casa, porque tenemos que mantener estas medidas de autocuidado para poder seguir conteniendo esta pandemia, para poder seguir disminuyendo los casos y para poder seguir avanzando en este paso a paso que tanto deseamos todos. Por lo tanto, los invito ese día a que salgamos con mucha responsabilidad, con mucha precaución,
tomando todas las medidas de autocuidado que ya todos conocemos. Muchas gracias. Bien, buenos días. Ya agradezco la presencia de la subsecretaria, del ministro y de nuestro alcalde subrogante en esta demostración de lo que va a ser una elección en condiciones de pandemia y con protocolo sanitario. El llamado que yo hago primero a los electores es hacer 4 cosas. Una antes, que es revisar la consulta de datos en cervel.cl y ver ahí el local de votación que les corresponde, la mesa de votación, si son vocales de mesa, en cuyo caso tienen que presentarse el día viernes a las 15 horas en ese local, si son miembros de colegios escrutadores, cuya función es el lunes en la tarde, y también ahí aparece si tienen la calidad de indígena de alguno de los pueblos y que tienen, por tanto, el derecho a pedir el voto indígena en la mesa. Adicionalmente, que busquen los candidatos. Con el RUT pueden buscar los candidatos que a ellos les corresponden para las 4 elecciones y que vayan a votar con sus candidatos decididos. Ojalá con los números de los candidatos anotados en un papelito, de tal forma que no tengan adentro de la Cámara Secreta estar buscando en votos grandes, como es el caso de los concejales, dónde está su candidato o decidir ahí por qué candidato votar, que esté decidido con anticipación, y eso ayuda a agilizar el proceso. Se han tomado una serie de medidas que están comprendidas en el protocolo sanitario. Desde luego hay aforos locales, ¿ya?, de votación, personas por mesa de votación. Y a partir de ese momento se tiene que hacer las filas al exterior del local y las filas van a ser hechas por los facilitadores, esquema que funcionó muy bien, como ustedes saben, en el plebiscito. También, bueno, la mascarilla, como ya se dijo en todo momento, las personas ojalá vinieran sin acompañantes para evitar aglomeraciones, salvo obviamente que sea necesario cuando una persona requiere asistencia o algún padre tiene que venir acompañado del hijo porque no tiene dónde dejarlo, ¿no? Pero en lo posible, ojalá fueran sin acompañantes. La distancia física es muy importante, hay un distanciamiento regulado entre los vocales de mesa, siempre de no más de 1 metro, entre los vocales de mesa y el elector, ¿ya? El que incluso solo para mostrar la cara y identificarse se tiene que sacar la mascarilla a 2 metros y el resto es 1 metro, y entre los electores en fila que deben estar en todo momento en 1 metro. La mesa va a contar con un kit sanitario. Este kit sanitario, bueno, está desplegado en este ejemplo. Hay 2 mascarillas por día para cada vocal, la mascarilla K95, que es de larga duración. Son 4 en total, 2 para cada día para el vocal. Hay escudos faciales, cuentan con alcohol gel al 70%, también con desinfectante a base de alcohol para las superficies de las cámaras secretas y otras, toallas húmedas con alcohol, toallas o papel digamos, de servilleta y guantes de nitrilo para el conteo de los votos. Y como ya dije, tenemos las funciones de los facilitadores. Creemos que en esas condiciones se puede hacer una elección segura, tal como fue el plebiscito. Ir a votar es más seguro que ir a comprar a un supermercado o ir a comprar a un mall para el Día de la Madre, ¿ya? Como ustedes vieron, les garantizo que va a haber menos aglomeración, ¿ya? Y por lo tanto la invitación es ir a votar e ir a votar con seguridad. También nuestras normas publicadas en el Diario Oficial tienen reglas para la prensa, ¿no?, en los locales de votación. Y la regla principal, y yo llamo a que se cumpla, es no hacer entrevistas adentro de los locales de votación. Ni a los vocales de mesa, ni a los candidatos, ni a autoridades, ni a personas famosas que vayan a votar. Que todas esas entrevistas, que por favor se hagan fuera de los locales de votación, porque eso también es una fuente de aglomeración y no hay ningún problema que esas declaraciones se cumplan más allá del local y no entorpezcan la misión de otros votantes que quieren ejercer su derecho a sufragio. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes.
Uy. Sí, tengo una pregunta, buenos días, para la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, buenos días particularmente. Hola, insistir buenos días. particularmente de estos 2 días que todos pueden ir a votar, hay preferencia solamente para adultos mayores. Y segundo también, desde el aspecto sanitario, va a ser una prueba de fuego respecto de qué va a ocurrir posteriormente a las elecciones en materia de las cifras de contagio. Bueno, nosotros, primero que nada, con respecto a los adultos mayores, hay un horario preferencial para los adultos mayores que es en la tarde, el día sábado a las 2, entre las 2 y las 6 de la tarde. Sin embargo, tanto los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, si van en otro horario, siempre van a tener una preferencia para poder votar. Se prefiere que ojalá las personas mayores vayan en ese horario porque en general hay menos flujo de personas. Con respecto al número de contagio, el evento propiamente tal de votación, de elecciones, nosotros tenemos el antecedente de lo que fue el plebiscito, la verdad que fue con mucha responsabilidad, con mucha precaución. Nosotros vimos cómo las personas respetaban todas las medidas sanitarias y en ese sentido esperamos que este resultado sea de la misma manera. No tuvimos un aumento significativo de casos producto del plebiscito en ese momento. Acá, más que la elección propiamente tal, obviamente lo que hacemos un llamado a las personas es evitar las aglomeraciones posteriormente, evitar esta salida para hacer reuniones sociales, para ir a visitar a alguien. Esas son las situaciones particulares que pueden producir más riesgo de contagio. Por lo tanto, hacemos un llamado a las personas que realicen este proceso con mucha responsabilidad. Ustedes ven que los locales están con todos los implementos, están con todas las medidas de resguardo de seguridad. Por lo tanto, aquí es importante que las personas respeten las medidas de autocuidado. Y quiero aprovechar de decir que las personas que tienen que estar en cuarentena, como son los casos confirmados, los casos sospechosos o las personas que han sido declaradas como contacto estrecho y que tienen que hacer cuarentena, van a tener que mantener su aislamiento en sus casas. Las seremías de salud de todo el país van a estar fiscalizando particularmente en las casas de esas personas para asegurar que esas personas que pueden contagiar se mantengan en sus casas y no salgan ese día a votar. Subsecretaria, muy buenos días. Buenos Quería días. preguntarle sobre otro tema. El Ministerio Público dio a conocer un instructivo sobre la infracción al artículo 318, donde instruye que no es competencia del Ministerio Público la infracción a este artículo. Incluso dice que Carabineros no debería proceder a la detención en la mayoría de los casos. Solo podría proceder a la detención cuando hay un real riesgo a la salud pública, fiestas clandestinas y aglomeraciones. En primer lugar, ¿qué sería un real riesgo a la salud pública, un poco más específicamente? Y segundo, ¿este instructivo no le da un desincentivo a las personas a seguir respetando las medidas sanitarias ya que no se los va a detener? Con respecto al riesgo sanitario, cualquier situación que implique una aglomeración de personas, un aumento de número de personas que estén sin respetar las medidas sanitarias, es decir, sin mascarilla, sin respetar el metro, adentro, es un riesgo sanitario. ¿Por qué es un riesgo sanitario? Porque hoy día sabemos que un 30% de los casos que nosotros encontramos todos los días son personas que no tienen síntomas, por lo tanto, son personas que no saben que pueden contagiar. Y en esas situaciones particulares pueden haber personas que no tienen síntomas, que se sienten que son de bajo riesgo, pero que no respetan estas medidas de autocuidado y basta que una persona pueda contagiar a 20 personas. Por lo tanto, una situación particular como esa es un riesgo sanitario. Desde el punto de vista como autoridad sanitaria, el Código Sanitario le da las atribuciones a la Seremía de Salud para aplicar los sumarios sanitarios y posteriormente las sanciones correspondientes, que sabemos que son sanciones económicas que pueden llegar hasta 1000 UTM. Por lo tanto, como autoridad sanitaria vamos a seguir aplicando toda la normativa sanitaria y las seremías de salud van a seguir aplicando todos aquellos sumarios sanitarios y sanciones sanitarias para disminuir, obviamente, este número de contagios y para aplicar la normativa que tiene la autoridad. Pero al no estar involucrado directamente Carabineros por medio de una detención, eso puede ser para las personas que les dé un poco más lo mismo porque no los van a detener, o que baje la fiscalización porque Carabineros ya no va a poder detener a las personas. Entonces, si no puedo detenerlos, ¿para qué van a fiscalizar en el fondo?
Lo que nosotros sí hacemos un llamado a que las personas actúen con responsabilidad. Lo segundo, que como autoridad sanitaria tenemos la atribución de sumariar y de sancionar. Y esa sanción sí es económica. Por lo tanto, la sanción económica es una sanción que puede ser hasta 50 millones de pesos y obviamente una sanción como esa esperamos que las personas hagan respetar las medidas sanitarias. Pero la verdad que esperamos que las personas respeten las medidas sanitarias para disminuir la posibilidad de contagio y no sea la sanción que nos haga actuar en ese momento. Muchas gracias. Ministro Belolio, el día de ayer el presidente Sebastián Piñera anunció que el día 16 de mayo entonces el toque de queda se va a retrasar desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Si nos puede especificar por qué se alarga ese toque de queda, porque por ejemplo ayer el Colegio Médico señalaba que o daba la recomendación a las personas de que no se use este horario, por ejemplo, para celebraciones posterior a las elecciones, dependiendo de los resultados que haya ese día. Básicamente, ¿por qué se hace esto? ¿Es para contar los votos, por el personal que va a estar ese día en los distintos locales de votación? Si nos puede especificar eso, por favor. Bueno, tal como ha dicho la subsecretaria Daza, para ir a votar ese día solo se necesita el carnet de identidad y con eso basta. Y si la persona tiene que ir a votar a otra región, tiene que sacar su pasaporte sanitario que se saca a través de la página web ca19.cl. Puede hacerlo a partir de 48 horas antes del día de la elección, es decir, antes del sábado, y 48 horas después del día mismo de la elección. Eso obviamente es para facilitar el hecho de que personas que tengan que desplazarse puedan hacerlo. Segunda cosa que es relevante es que el toque de queda solo el día domingo se va a alargar hasta las 2 de la mañana y por tanto la madrugada del día lunes. La razón de hacer eso, exactamente igual como lo hicimos con el plebiscito, es para facilitar a aquellas personas que están en los centros de votación, que tienen un trabajo que es permanente, están los vocales, están los apoderados, están los colegios de escrutadores, es decir, hay múltiples personas que necesitan de un mayor tiempo. Lo que nos ha dicho el presidente del CERVEL es que, a diferencia de lo que ocurre con las elecciones tradicionales, por ejemplo, con el plebiscito, en que había solo 2 cédulas y cada uno de esos votos tenía solo 2 alternativas, era mucho más rápido y fácil de contar. En este caso, se va a partir contando por los constituyentes, luego se va a seguir contando por los gobernadores regionales, luego por los alcaldes y finalmente por los concejales. Es decir, vamos a tener un proceso de conteo que va a durar mucho más tiempo que lo que estábamos acostumbrados, porque hoy día vamos a tener 4 votos y al menos 2 de ellos van a ser con hartos candidatos. Y por tanto, queríamos dar todo el espacio para que cualquier persona que fuese a votar tuviera luego el tiempo necesario para volver a su propio hogar. Pero por supuesto que compartimos la idea de que no estamos en momento de hacer aglomeraciones y por tanto celebraciones. Tanto los partidos políticos como los comandos van a tener unos aforos muy reducidos para que ellos puedan encontrarse, pero que siempre sea manteniendo los resguardos que hemos dicho, es decir, con distanciamiento, con el uso de la mascarilla, con ambientes ventilados. Queremos que exactamente igual como ocurrió con el plebiscito, luego del plebiscito no aumentaron significativamente los casos, queremos que suceda exactamente lo mismo esta vez. Ministro, sobre el transporte, el día de las elecciones, si nos puede aclarar si va a ser gratuito, ¿cuándo se va a anunciar eso y en qué ciudades va a ser gratuito? Por favor. Existen 2.036 servicios que son gratuitos, que ya están informados por parte del Ministerio de Transportes. Esos 2.036 son para lugares que son aislados a lo largo de todo el país, particularmente de zonas rurales. Ese tipo de transporte, inclusive en algunos casos, son fluviales, son lacustres. Queremos que ninguna persona quede sin poder ir a votar por motivos del transporte. De hecho, los buses el día domingo van a funcionar en Santiago y en regiones hasta el toque de queda, es decir, hasta las mismas 2 de la mañana. Y en el caso de la región metropolitana va a ser gratuito el metro, tanto el día sábado como el domingo. También lo va a hacer el metrotren, es decir, el de Alameda Nos, así como también Alameda Rancagua. También lo va a hacer el Biotren en la región del Biobío, también lo va a hacer el Merval, es decir, las mismas condiciones que hicimos para el plebiscito van a estar también en esta misma elección, pero a diferencia del plebiscito que era un solo día, esta vez va a ser los 2 días. Ambos días va a haber transporte gratuito tanto en el metro como en el metrotren, Merval, Biotren y estos 2.036 recorridos que se hacen a nivel regional. Se trabajan junto con los municipios, se trabajan junto con los gobiernos regionales de manera de que puedan llegar a los sectores más alejados del país y que tengamos una muy alta participación.
Ministro, desde la oposición se está pidiendo que se promulgue una ley para feriado irrenunciable el fin de semana. ¿Esto se va a hacer o no? Y finalmente, ¿cuándo? Porque ya estamos a martes. Por supuesto que se va a hacer. Lo que yo tengo entendido es que ya está hecho y por tanto la ley fue aprobada. Nosotros considerábamos que el feriado legal que ya correspondía era adecuado. Sin embargo, el Congreso aprobó esa ley de feriado irrenunciable y por tanto lo que nosotros vamos a hacer es promulgarla. Ministro, buenos días. Quisiera preguntarle, hoy día probablemente Jasna Proboste presente la contrapropuesta del acuerdo mínimos comunes. ¿Qué esperan que pase hoy día, si se pueda generar un acuerdo entre el PC y el Frente Amplio? ¿Y qué le parece esta propuesta que entregaron algunos diputados de Chile Vamos con incluir a los afectados de la zona cero? Si podría esto tal vez dificultar llegar a un acuerdo con la oposición, ya que ellos no incluyeron el tema de los derechos humanos. Tal como ustedes saben, el presidente convocó la semana pasada a una agenda de mínimos comunes, tanto a la mesa del Senado como a la mesa de la Cámara de Diputados, pero no solamente al Congreso, sino que también a otras instituciones, y esas otras instituciones fueron académicos, fueron organizaciones sociales, fueron las pymes, han sido distintos grupos de personas que también han querido contribuir. Uno de los aprendizajes que hemos tenido en el último tiempo, en que ha habido tanto conflicto en política, es que el proceso es tan importante como el resultado. Y pareciera que la palabra acuerdo es algo que no se pueda pronunciar, lo cual es simplemente paradójico, cuando lo que la ciudadanía nos dice es que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que más les sirven a ellos. ¿Y cuáles son esas materias hoy día? Por supuesto, la pandemia, el manejo de la pandemia, la vacunación, las ayudas sociales que den certeza a los chilenos, y en eso yo quisiera transmitir esa tranquilidad. No vamos a dejar solos a los chilenos por todo lo que dure la pandemia y la recuperación. Y de allí viene un trabajo muy, muy importante con las pymes y la recuperación de los trabajos que se han perdido. En el peor momento de la pandemia, 2 millones de trabajos se perdieron. A la fecha ya hemos recuperado un poquito más de 1 millón. Sin embargo, todavía nos queda muchísimo trayecto y quienes son los principales creadores de ese empleo son las pymes. Por tanto, ahí también hay un trabajo que es fundamental. Y hemos querido hacer esta conversación lo más amplia posible para que sea transversal. Sabemos que hay algunos que se han bajado, que dicen unilateralmente que no están ni siquiera disponibles a sentarse en una mesa de conversación. Hay otros que dicen que esto es un abrazo del oso, que le sirve a uno y otro. A nosotros nos parece que eso es olvidar a las personas más vulnerables y de clase media, porque es para ellos este acuerdo de mínimos comunes. No es para el gobierno, no es para la oposición, no es para la derecha y para la izquierda, no. Es para las personas más vulnerables y para la clase media. De eso se trata, que cuando tenemos un diagnóstico común y una meta común, los caminos para llegar a esa meta son flexibles. Eso es precisamente lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Vivir entonces cuál es esta, comillas, contrapropuesta o análisis que hace la oposición, así como también Chile Vamos, y seguir conversando para que ojalá esta semana, o si no la próxima, podamos ponernos de acuerdo en esa agenda de mínimos comunes, en ese marco de entendimiento. Algunas materias van a ser proyectos de ley, otros no van a ser proyectos de ley, pero esto es más que una política de gobierno, va a ser una política de Estado. Porque recordemos que vamos a tener que seguir viviendo en modo COVID durante un buen rato. Una vez que, ojalá, alcancemos esa inmunidad producto de la vacunación y que vamos a continuar vacunando y que tengamos mejores números en donde podamos tener mayor apertura, donde podamos recuperar parte de nuestras libertades que son clave, vamos a tener que seguir en la etapa de recuperación también. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar ello. Y por tanto esto se transforma en una política de Estado, no solo en una política de gobierno. De allí la importancia de que el proceso sea muy participativo, muy transparente, para que el resultado sea lo mismo. Y aquellas personas que no están de acuerdo con llegar a acuerdo simplemente porque somos de gobierno, yo les pediría que repiensen su posición, porque a quienes están ninguneando no es al gobierno, es a las personas más vulnerables del país. Ministro, respecto a este mismo tema, el ministro Osa había planteado que esperaban para ayer alguna contrapropuesta de parte de la oposición. ¿Cuál es el nivel de presión que se está ejerciendo por parte del gobierno para tener luego esa contrapropuesta, puesto que estamos hablando de temas de tremenda urgencia para la población? Ninguna presión. A nosotros lo que nos interesa es que sea una conversación en que podamos analizar las distintas propuestas, como he dicho, no solamente de la oposición y Chile Vamos en el Congreso, sino que también de otras entidades que también han querido participar de poder llegar a estos mínimos comunes, esta agenda de mínimos comunes o este marco de entendimiento para que cuanto antes podamos ponerlos en marcha. El gobierno ya ha dicho y ya se han pagado, de hecho, esta misma semana, a más de 11 millones de personas el IFE ampliado, que es hasta el 80% del registro social de hogares. Tal como ustedes saben, el presidente de la República dijo que él estaba disponible a avanzar hacia un beneficio al 100% del registro social de hogares. Pero todas esas materias las queremos nosotros incorporar dentro de esta agenda de mínimos comunes con la oposición, con Chile Vamos, con las otras organizaciones que también son parte de producir un bien público. Entonces,
No es que haya un apuro concreto, no es que haya una presión, nosotros estamos esperando que ellos nos contesten y es el ministro Osa y el ministro Cerda quienes están llevando adelante esas conversaciones. Ministro Belolio, respecto del toque de queda en general, algunas autoridades de gobierno han dicho que se está evaluando, que probablemente se tengan noticias respecto a una modificación en el horario actual que rige en nuestro país. ¿Eso es así? ¿Se está evaluando? ¿Podemos tener noticias en el corto plazo respecto de cambios en el toque de queda? Y también posteriormente para Andrés Tagle preguntarle respecto de los vocales que quieren ser vocales finalmente, que no están llamados, pero que pueden realizar esa labor si es que llegan temprano el día de la votación. Con respecto al toque de queda, nosotros siempre estamos evaluando las distintas medidas y la única razón que justifica el toque de queda, las cuarentenas comunales y otras, son la evolución de la pandemia. Es decir, a medida que la pandemia evoluciona adecuadamente o favorablemente, lo cual no significa que tengamos que rebajar nuestros cuidados, entonces que obviamente el toque de queda puede también ser modificado. Si ustedes se recuerdan, en el pasado ocurrió, de manera más estricta, en que había algunas regiones que tenían un toque de queda adelantado, es decir, era todavía más temprano que en otras partes del país, pero esto tiene que ver exclusivamente con lo que vaya pasando con la pandemia. Existe un estado de emergencia además que también tiene una fecha de término y sí nos interesa que cualquier tipo de modificación al toque de queda se haga de manera responsable, tal como decía la subsecretaria Daza. Es clave que las personas no solamente sigan las reglas por las potenciales multas u otro, sino porque es lo adecuado, es para protegerse uno y protegerse el resto de las personas que está a nuestro alrededor, o inclusive a veces a personas que no conocemos. De ahí volver a insistir en que todas aquellas personas que sean menores de 40 años que se vayan a vacunar. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por otros, háganlo por sus seres queridos, háganlo por su mamá, por su papá, por su abuelo, por su abuela, háganlo por sus vecinos, háganlo por un acto de solidaridad si no lo quieren hacer por un acto propio. Es fundamental que lo hagamos porque el beneficio es un beneficio general, es un beneficio para absolutamente toda la población. Don Andrés. Gracias, ministro. A ver, antes de ir a los vocales, yo quiero entrar al tema del feriado irrenunciable. Eso beneficia a cierto contingente muy importante del comercio, pero no es para todo el mundo. Además, aquí se superponen las normas del paso a paso, y hay muchas otras comunas con restricciones y restricciones los sábados y domingos de comercio también. Pero igual hay personas que tienen que trabajar ese día en funciones esenciales, bombas de benzina, farmacia. Ustedes, la prensa, tienen fuerte trabajo ese día. Entonces, lo importante es tener en cuenta que la ley electoral otorga a todo elector el derecho a 2 horas para salir del trabajo, ir a votar y hacerlo en forma íntegra en cuanto a remuneración. Y eso tiene que ser otorgado por todos los empleadores. Así que aunque una persona no sea beneficiada por algunas de estas leyes o por el feriado legal o por el feriado irrenunciable, siempre está ese derecho a los que tienen que trabajar ese día. Respecto de los vocales los designan las juntas electorales, compuestas esencialmente por notarios, conservadores y otros auxiliares de la justicia, ¿ya? Y el procedimiento es un sorteo, ¿ya? Un sorteo, ellos eligen algunos nombres y esos nombres posteriormente son sorteados para el orden. En esta ocasión, el nombramiento de vocal dura 4 años, ¿ya? Y tiene que estar en todas las elecciones durante esos 4 años, mientras se mantenga en esa mesa. Y en esta ocasión se reemplazan 2 vocales. Para la elección de noviembre se van a reemplazar otros 3, lamentablemente ahora se han juntado, y se van y así alternadamente, ¿ya? Cuando una mesa no se puede constituir el día de la elección, a las 9 de la mañana, el delegado del local tiene la facultad o la obligación, mejor dicho, de constituirla a la fuerza, por así decir. Y tiene el derecho, o sea, más que el derecho, debe preferir a aquellas personas que se le ofrezcan voluntariamente. Por eso que nosotros hemos mantenido un spot en la televisión y en las radios llamando a los ciudadanos, especialmente jóvenes, que quieren colaborar con estas gran cruzadas cívicas que son las elecciones, a presentarse antes de las 9 de la mañana a los delegados del local y a ofrecerse como vocales voluntarios para reemplazar a aquellos que no lleguen y poder constituir así las mesas, que es un asunto crucial para que funcione la elección. Ahora, esto obviamente es en la medida que haya necesidad de reemplazo. Si no hay necesidad de reemplazo, la obligación la tienen los vocales titulares que están designados.
Último para el ministro Belolio. Hoy día Joaquín Lavín dio más detalles respecto a una propuesta de entregar 100.000 pesos a cada jefe de hogar del Registro Social de Hogares para gastar en pymes, excluyendo el retail o, por ejemplo, grandes cadenas de supermercados. ¿Qué opinan desde el gobierno de esta propuesta? ¿Estarían dispuestos a discutirla? Todas las propuestas que se hagan en el sentido de poder ayudar a las pymes, ayudar a las personas, van a ser bien recibidas, van a ser evaluadas dentro del marco de esta agenda de mínimos comunes, en donde, como hemos dicho, hemos recibido aportes de la oposición, aportes de Chile Vamos, aportes de distintas organizaciones que también participan en el bien público, por tanto, vamos a tomarla como una idea más de las que se han entregado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón.